Y en Apocalipsis 4, del 9 al 11, tenemos un texto clave para enmarcar el mensaje. Y dice así: y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra y recibirla sabiendo que tu palabra es viva y que es eficaz. Permite, Señor, que esta palabra tuya edifique nuestras vidas, nos enseñe y nos muestre tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Cuando se trata de enseñar acerca de ofrendas y el diezmo en la Biblia, el primer error que se comete es comunicar la idea de que estos, es decir, la ofrenda y el diezmo, son como un sistema tributario a través del cual Dios sostiene su obra. Suena lógico, ¿no? El gobierno cobra impuestos, en la iglesia ofrendamos y diezmamos. Y el gobierno, esto es un sistema tributario. Y pensamos, por la misma lógica, pues en la iglesia es igual, es el esfuerzo de todos para cooperar y para el sustento de la obra de Dios. Falso. La Biblia no enseña eso. No ofrendamos ni apartamos el diezmo que le pertenece a Dios para contribuir a un Dios que necesita que nosotros le demos. Dios no necesita que le demos. Dios no necesita tu dinero ni el mío. La Biblia dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Permíteme decirte que esa enseñanza es un sistema tributario es muy equivocada. En primer lugar, porque Dios no necesita de nuestra cooperación. En segundo lugar, porque la ofrenda de nuestros bienes y talentos, fíjense, de nuestros bienes, pero no solamente bienes, es talentos, habilidades, es nuestra vida. Es el modo por excelencia para expresar nuestra sujeción, nuestro reconocimiento, nuestra adoración, a quien le debemos todo y reina sobre nosotros como nuestro creador. No lo menciono aquí, pero ¿saben ustedes cuál es la palabra que se traduce como adoración? Ya lo he mencionado antes, es una palabra en el Nuevo Testamento en griego que se pronuncia proskuneo, y es la misma palabra o el mismo vocablo que se utiliza para los perritos que se inclinan y lamen nuestros pies. Es proskuneo, es adorar, y adoramos a Dios como los perritos. Ese es un muy mal ejemplo. No, eso es lo que dice la Biblia. Búsquelo usted. Adoración en griego del Nuevo Testamento, y va a encontrar
suficiente información. Debemos decir también que en el Antiguo Testamento el diezmo de la ley, el que Moisés da al pueblo, conocido como el diezmo mosaico, porque hay un diezmo anterior al de Moisés, y es el diezmo que se conoce como diezmo sacerdotal, y que Abraham, 500 años aproximadamente antes de Moisés, entregó ¿a quién? Melquisedec. A Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo de Salem. Y algunos historiadores, comentaristas, sostienen que Salem es la antigua Jerusalén, la ciudad santa. En el Antiguo Testamento, esta ley de Moisés, este diezmo de la ley, sí es un sistema tributario. Sí lo es. ¿Por qué? Pues porque Dios utilizaba este diezmo, es decir, el diezmo no lo damos, se aparta. Y Dios lo usaba para el sustento de ¿quién? De los levitas. Los levitas. Mas no solamente para eso. Inclusive había varios tipos de diezmo, no es el caso ahora estudiarlo, pero fundamentalmente era para los levitas. El Dios tenía a través de ese diezmo de la ley, pues un sistema tributario para el sustento del sacerdocio, primero en el tabernáculo y después en el templo. Cuando entendemos que ofrendar es dar honor, adoración y reconocimiento, y para demostrar sujeción, entonces la dinámica de nuestros cultos cambia. De cultos egocéntricos, es decir, el culto que a mí me agrada, la alabanza que a mí me gusta, y algunos dicen, no me gustó la alabanza de este domingo. Pues lo siento, pero no era para usted. La alabanza es para Dios. Y si alguien va a juzgar acerca de ellos, Dios. ¿Y cómo juzga Dios? Viendo nuestro corazón. Podemos cantar de lo más bonito. Nosotros, Dios nos ha permitido, mi esposa y a mí, estar en iglesias en donde hay un coro de 500 voces con un órgano tubular que abarca toda la pared del frente. Es un auditorio para 10,000 o 15,000 personas. Es un auténtico show en Estados Unidos. Se oye espectacular, y aparte de esto hay una sinfónica. Yo conté 85 músicos tocando diferentes instrumentos, un director de la sinfónica que dirigía la sinfónica y dirigía el canto congregacional. Pero después, visitando el edificio dedicado a la música en esta iglesia, me enteré que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los músicos eran músicos profesionales, pero no cristianos. Recibían un honorario, una paga, por obvias razones. A eso se dedicaban, pero no eran cristianos. Ese es el tipo de adoración que Dios quiere. ¿Cómo puede Dios recibir adoración de corazones no arrepentidos? No se puede. El apóstol Pablo es muy explícito cuando, escribiendo su carta a la iglesia de los romanos, les instruye y les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, que ofrendéis vuestros cuerpos en sacrificio, ofrenda viva, santa, agradable a Dios.
que es vuestro culto con entendimiento. No es un culto en donde que entramos en éxtasis. Y también hemos estado en lugares, muchísima gente, en donde la alabanza es emocionalmente extática. Y hay una emoción enorme. Y la gente libera catarsis, emociones, sentimientos, cargas, tensiones, estrés. Y se siente bien. Pero Dios dice que nuestro culto debe ser entendido. Y no se refiere aquí, en Romanos 12, al culto de la iglesia aquí. Se refiere a la ofrenda que significamos nosotros, cada uno delante de Dios. Quiero que presentéis sus cuerpos. Y dice literalmente, en este caso griego del Nuevo Testamento, soma, que es cuerpo. Y la pregunta es la siguiente: cuando venimos a un culto los domingos, ¿cómo hemos tratado nuestro cuerpo? ¿Cómo lo hemos alimentado? El domingo pasado prediqué sobre un tema en particular, a ver si lo recuerdan. ¿De qué fue el tema del domingo pasado? Por algo se escriben, ¿eh? Si no lo recuerdan, ahí está escrito. Pero bueno, a ver, recuérdenlo. Si quieren, saquen el acordeón. Límites. De los límites. Si queremos agradar a Dios, si queremos adorar a Dios, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, hermanos, debemos tener límites. Si no tenemos límites para comer, si no tenemos límites para ciertos pecados en los que involucramos el cuerpo, ¿qué va a pasar? He conocido, y esto han sido lecciones nuevas para mí, he conocido creyentes sinceros, con luchas personales, viviendo problemas que no han resuelto porque no han sabido poner límites. ¿Y sabe qué pasa cuando no podemos poner límites? Dios sabe lo que viene y dice: este ya no me sirves aquí en la tierra, vente para acá. Y a veces no lo creemos, no lo pensamos, no lo entendemos. Por eso es muy importante tener límites. Y la verdadera adoración a Dios implica que debemos ofrecer nuestros cuerpos. Este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, debe servir a Dios. Y hablamos de otras clases de límites, ¿recuerdan? No vamos a repetirlo ahora. En los cultos cristianos, fíjense bien esto, las ofrendas son momentos de adoración, en los cuales se representa la entrega de Dios a su iglesia a través de la palabra predicada. ¿Saben qué es lo que Dios hizo a través de Jesucristo? Se ofreció a sí mismo. Juan dice: en el principio era el verbo, el logos, era con Dios. Este verbo, este logos, era Dios. La palabra que se predica en un culto, por eso la palabra que se predica es el centro de un culto, no la adoración, no la alabanza.
sino es la palabra que se predica, y se debe predicar la palabra, no temas diversos que a mí me gustan, sino el texto bíblico, sobre todo. Dentro de un culto, cada vez que el pastor, el predicador, el turno, predica la palabra, lo que se está expresando es la forma en que Dios se ha entregado al pueblo. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Buscamos una forma también que exprese a Dios nuestra entrega. Y esto es el momento en que se recogen las ofrendas. Las ofrendas no es un sistema tributario. Si usted se quiere quedar en su mente con un sistema tributario, y entonces empiezan a meter la bolsa a la hora de la ofrenda, y como decía un pastor por ahí, que no chille el águila. ¿Sí? Empiezan a escoger dentro de la bolsa las monedas más chiquitas. Bueno, si usted está pensando de esta manera, no estamos ofrendando a Dios. Pero Dios no lo necesita. ¿Dios necesita tu dinero? No, el mío tampoco. Entonces, ¿para qué ofrendamos? Justamente por lo que significa esto en nuestras vidas. Es demasiado importante. Tengo muchos gastos que hacer. Hermanos, si Dios no nos diera la salud, si Dios no nos hubiera dado su salvación en Cristo, no tendríamos nada que agradecer. Porque nuestro destino sería muerte eterna. Pero cuando hemos conocido a Cristo Jesús, tenemos la vida. Y en un culto venimos y expresamos nuestra gratitud, porque el culto repite continuamente la entrega de Dios a través de su palabra predicada, que no es diferente o no es otra cosa que la entrega de Jesucristo como palabra encarnada. El Verbo se hizo carne. Y esto se expresa en un culto cuando la palabra se predica. Y en respuesta a la palabra entregada al Dios que se hace carne en Cristo Jesús, y por eso el contenido y el centro de una predicación debe ser Jesucristo. La respuesta única que podemos tener a Dios, cada uno de nosotros, es: aquí está mi vida. Te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo, lo que tú me has dado, te lo entrego. Y en cuanto a diezmo se trata, en el Antiguo Testamento, en el diezmo de la ley de Moisés, sabemos bien que Dios pedía que el pueblo apartara, ¿cuánto? La 10ª parte, y era en especie, no era tanto circulante como hoy en día, era en especie, eran cosechas. De hecho, en Jerusalén y en cualquier lugar, los levitas habían construido silos donde almacenaban el grano que traían el pueblo, que representaban los diezmos. En el Antiguo Testamento, este diezmo representa la obediencia a la ley de Dios. Pero gracias a Dios ya no estamos nosotros bajo el Antiguo Testamento, que es un pacto antiguo que Dios estableció con su pueblo. Ahora nosotros estamos bajo otro pacto, bajo otra alianza, la de la gracia. Y ya Dios no nos pide el 10%. Ya no nos dice: aparta esto porque es mío. En la gracia, lo que hemos entendido es que todo es de Dios. Amén. Lo entendamos o no lo entendamos. Y lo llegamos a entender cuando de repente tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos bendiciones, y luego ya no hay nada de eso. Y empieza a haber carencia.
empieza a haber necesidad. Yo no he visto persona creyente que siendo fiel en sus ofrendas y diezmos tiene necesidad. En mi experiencia personal, yo aprendí a diezmar desde joven y ha sido así. Y me he dedicado a servir a Dios y no me ha faltado. Dios siempre ha provisto lo que necesitamos, mi familia y yo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. La ofrenda entonces es un acto de adoración reverente, sacrificial. ¿Por qué sacrificial? Porque duele. Es un ejercicio de fe. Publiqué un cartel sobre el diezmo. ¿Sí lo leyeron? Que un hombre recibió 10 manzanas. Le dio 3, ¿para qué? Para que vistiera y para que tuviera techo. Le dio otras 3 para que se alimentara. Y le dio otras 3 para que adquiriera, ya no recuerdo qué más. ¿Y cuántas le sobró? Una. Y Dios le dijo, esta última es para que agradezcas las otras 9 que yo te he dado. Pero al hombre le pareció que esa 10ª manzana era la más jugosa, la más grandota. Y dijo, no, es que me hace falta. Se la comió. Y le dio a Dios las otras. Hermanos, el secreto de la prosperidad y la abundancia no está en, como decía el hermano, creo que fue en la clase de escuela dominical, sembrar. Hay que sembrar para cosechar. El secreto de la prosperidad y la abundancia está en la fidelidad de Dios. Nosotros solo obedecemos. Y cuando Dios, siendo fiel a sus promesas, Él nos bendice, Él nunca nos queda de ver a nosotros nada. Cuando Dios bendice, no bendice con gotero, sino con manguera de bombero. Entonces la ofrenda es sacrificial. Duele. Es justamente sobre el diezmo, que sabemos lo que cada uno corresponde, que empezamos a luchar. Pero es que esto lo necesito. Con esto puedo pagar esto y aquello y el otro. Con esto me puedo comprar aquello y el otro. El diezmo o la ofrenda, perdón, y porque debo aclarar que después hablaremos del diezmo. Ahorita estamos hablando en general de la ofrenda y tocando algunos puntos acerca del diezmo. Pero la ofrenda debe ser, además de sacrificial, sincera del creyente, que acude con sus hermanos a recibir instrucción divina por la palabra predicada y a rendir honor y gloria como ofrenda viva, expresándolo a través de una ofrenda en especie o monetaria. Entonces, ¿qué significado tiene nuestra ofrenda? ¿Es nuestra colaboración a las necesidades de la obra de Dios? No. ¿Qué significado tiene? Adoración. Es adoración, es reconocimiento, es gratitud, es sujeción. Algunos tienen problema y les cuesta trabajo pues ofrendar o diezmar, especialmente cuando en una iglesia es el tema central. Yo no sé desde hace cuánto tiempo yo no predicaba sobre este tema, de ofrendas o diezmos, no acostumbro a hacerlo. Pero hay quienes tienen dificultad con este tema. Está bien, cada quien tiene su propia lucha, pero finalmente es nuestra forma de expresar gratitud.
Y cuando nosotros somos fieles a la fidelidad de Dios, hermanos, de verdad no nos falta nada. El Señor le dijo a su pueblo Israel, hablando del diezmo levítico: probadme ahora en esto, pruébame, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pruébame. Y hay quienes dicen: no puedo. Primero diezmamos y luego vemos si comemos. Pero nosotros lo invertimos y decimos: no comemos. Si me sobra, ofrenda. Te pierdes de grandes bendiciones de Dios. No lo digo yo. Una iglesia siempre debe ser responsable del sustento de sus ministros. Yo les puedo decir con toda franqueza: a nosotros nos sostiene el Señor. Y el Señor es proveedor. Y los utiliza a ustedes en su momento. Y aún utiliza gente que no está aquí, que no asiste aquí, porque Él es fiel. Pero a la iglesia le toca aprender a ser responsable ante Dios. Es muy agradable venir, recibir bendición, recibir esperanza, recibir consolación, recibir de Dios sanidad, vamos a orar por los enfermos. Es muy agradable. Sin que haya compromiso, sin que haya correspondencia, sin que haya gratitud, eso no es agradable. Tenemos que aprender a ser fieles con Dios. El culto cristiano es el tiempo de la alabanza que nos prepara para presentarnos delante del Padre Eterno, para recibir su palabra, y es el momento de la respuesta del creyente a esta palabra predicada. Al expresarla a través del momento de la ofrenda, que es un acto de entrega y rendición, un acto de adoración. El valor de una ofrenda no está en la cantidad, está en la fidelidad, en la obediencia. Hay más puntos para reflexionar, pero no voy a abundar ahora en esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario sobre el tema de la ofrenda como adoración a Dios, adoración y gratitud a Dios? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Más bienaventurado es dar que recibir, porque el que sabe dar podrá recibir. El que aprieta su mano va a recibir poco. Son principios, sobre todo con los necesitados. Bien, no sé por qué, pero los veo muy caídos. La misma fe que oramos por cualquier situación, la misma fe debe ser la misma fe con lo que se ofrenda. Si mi fe es pequeña para ofrendar, pues jamás va a llegar a Dios esa oración de sanidad o de cualquier situación. Bueno, debemos de ser congruentes, ¿no? el Señor pide de nosotros la vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Te voy a decir algo. Es muy
complicado recibir bendiciones de Dios si nosotros resolvemos nuestras necesidades de forma independiente. Cuando somos fieles a Dios, no necesitamos préstamos. Él se encarga de todo. Y la Biblia dice que inclusive el Hijo de Dios, aún teniendo lo que tenga, presta. Nada más hay que cuidarnos de los que piden y no pagan. Esa parte. Bueno, ¿no hay preguntas? Pueden hacerlas después. Vamos a terminar con una oración. Alguien guíenos por favor en esta oración final del sermón. Cierre sus ojos, por favor. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hablas a nuestro corazón. Y si algo, Señor, no habíamos entendido y lo acabamos de entender y comprender, gracias, Señor. Gracias por tu provisión, porque nunca nos ha faltado, Señor. Si en algún momento hemos estado apretados, Señor, tú siempre provees. Te damos, Señor, no porque lo compensemos, Señor, sino te damos porque así lo queremos y porque hemos entendido que de todo lo que tenemos, Señor, todo lo que poseemos es tuyo. Gracias, gracias porque no solo te pedimos, sino también te agradecemos. Bendice a tu iglesia, que sea una iglesia próspera, abundante, Señor, que pueda verse reflejado en cada familia, pero también que cada uno de nosotros, Señor, sea abundante contigo. Gracias, Señor, por abrir las ventanas de los cielos y derramar tu bendición sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Le dejo el tiempo, hermano.